Muy buenos días, estimados estudiantes, bienvenidos a esta nueva semana de aprendizaje. El día de hoy pues vamos a centrarnos en lo que son las actividades de lengua y literatura. En estas actividades vamos a tratar el tema de la conversación. Para ellos primeramente nos vamos a centrar en la página número 14 de nuestro texto integrado que ustedes tienen en su casa. Vamos a ir a la página número 14 donde vamos a tener el título de A conversar. Esto pues forma parte de la comunicación oral dentro del área de lengua y literatura. Primero pues vamos a observar un poco y vamos a dialogar acerca de lo que es esta imagen que se presenta a continuación. Aquí vemos un diálogo entre una niña y unos niños también, donde la niña le dice que es necesario hacer algo pues enfrente a lo que es la basura que se tiene ahí tirada en el suelo, en el pasto, toda esa basura, pues la niña dice que es necesario hacer algo. Y los niños o la otra niña que está conversando con ella le responde, pero Inés, son nuestras familias las que dejan la basura. O sea, decirle, somos nosotros mismos que estamos dejando esta basura. ¿Cómo va a ser posible que podamos realizar algo si somos nosotros los que estamos botando la basura? Y bueno, pues ella le dice también, pues es que no saben qué hacer. Y la niña le menciona pues que es necesario hacerle una propuesta. Y el otro niño le responde que sí, debemos de conversar con cada familia. Todos llegan a un consenso que eso es una buena idea y se ponen en camino para hacerle una propuesta referente a la basura que se deja en el medio ambiente. Entonces, en este caso podemos observar que hay un grupo de niños que están comunicándose, que están conversando entre ellos. Es por eso que vamos a tratar el día de hoy sobre la conversación. ¿Qué es la conversación? ¿Cuáles son las reglas fundamentales que existen para una conversación con respeto? Y pues cómo nosotros evidenciamos una intención y una situación de la comunicación, dando a entender pues que esta conversación, al menos de este ejemplo, puede ser entendida en diferentes contextos. No pueden en tal caso estar hablando de la basura, pueden estar hablando referente a otro tema, pues, pero no lo estamos viendo ahí. Ahí solamente observamos de la basura. Entonces vamos a ver esto a lo largo de este día. Pasamos a la página número 15, a la página número 15 de nuestro texto. Aquí tenemos la página número 15, ojo, la página número 15, en donde nosotros vamos a ver pues la definición de lo que es la conversación. ¿Y qué nos dice? La conversación es un diálogo entre dos o más personas que intercambian ideas, plantean opiniones y a su vez reciben respuestas. Podemos observar que intercambian ideas, plantean opiniones y a su vez reciben respuestas. Nosotros en una conversación no es que solamente vamos a hablar y a dejarlo ahí los temas, no, absolutamente. Nosotros en una conversación tenemos que plantear nuestras opiniones, mencionar nuestros puntos de vista, pues, y a la vez recibir los puntos de vista de los demás. Tampoco puedo llegar y decir, hablo sobre varios temas específicos y los demás no tienen que hablar. No, solamente soy yo el que hablo. Absolutamente no es así. La conversación es un diálogo pues entre dos o más personas. Conversar, como nos dice, implica que haya una interacción entre quienes participan. Es decir, que se relacionen unos con otros. Yo no puedo pues llegar y dar todo un discurso sin que los otros
me pregunten o sean partícipe de lo que yo estoy hablando. Tampoco pues puedo yo entrar en una conversación y no prestarle la atención debida al que está hablando. Más adelante pues vamos a ver todas estas consideraciones importantes a tener en cuenta en una conversación. Las personas implicadas en una conversación construyen de manera conjunta un texto. Es decir, que estas dos personas no es que se van a poner a redactar en ese momento un escrito o una carta o algún libro. No. Las personas construyen este texto en el sentido de que forman ese diálogo, forman de forma, por decirlo, imaginariamente un texto en donde ellos se guían por esa formulación de ideas y todo lo demás que vayan surgiendo para llegar a un consenso pues y proponer una respuesta. Esto lo diferencia de un monólogo. ¿Qué es el monólogo? El monólogo es cuando una persona pues solamente se para frente a otras y comienza a dialogar sobre sí mismo, sobre las situaciones que le pasan a él y nada más, sin que haya una pues interacción entre el que escucha. Entonces esto se diferencia de un monólogo. Una conversación no es un monólogo porque se interrelacionan unas personas con otras. Las conversaciones pues también pueden ser planificadas o no pueden ser planificadas. Por ejemplo, una conversación no planificada es cuando usted va por la calle y se encuentra con un amiguito o algún conocido que no lo veía desde hace tiempo e instala una conversación. Le pregunta, primero lo saluda, pues lógico. Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo has pasado? ¿Qué has hecho de tu vida a lo largo de este tiempo? Y en fin, lo invade de preguntas y la persona con la que se encontró, él le va a contestar todas estas preguntas y van a surgir otras. Puede ser que el que se lo encontró, debido a su nivel de empatía, también le pregunte más cosas referente de lo que usted le está preguntando. Entonces vemos pues que las conversaciones pueden ser planificadas o no planificadas. Cuando usted, por ejemplo, se decide a llamar a un profesor o se decide llamar a alguna persona, esa es una conversación planificada, porque usted al momento de decidir ya tiene la intención en la mente de aquello que va a conversar con esa persona a la cual usted llamó, ¿ya? Las planificadas pues nos dicen que requieren una organización previa, como lo que le mencionaba. Cuando uno planifica una llamada, cuando dice voy a llamarle al profesor a preguntarle sobre las tareas, ya está realizando una organización previa, ya está formulando en su cabecita, a pesar de que no lo tenga escrito, pero ya está formulando esa organización de la conversación que va a tener. Al conversar con los amigos, familiares y otras personas del entorno, seguimos algunas reglas que son importantes considerar. Estas reglas, pues cuando la conversación no es planificada, muchas veces están intrínsecas y no y pasan desapercibidas, pero están ahí. Por ejemplo, ¿cuáles son estas reglas? Saludar, despedirse, saber escuchar, poner atención, respetar el turno de la otra persona y manejar con cuidado el volumen de nuestra voz. Estas son algunas reglas, pues, que cuando nosotros creamos una conversación o conversamos con otras personas, dependiendo de cómo sea planificada o no planificada, pues debemos de considerarlas importantes a seguir. Cuando usted, recuperando el ejemplo anterior, cuando usted se encuentra en la calle por un amigo
y pretende ir a conversar con él, lo primero que hace es saludar y lo último que hace es despedirse. Usted no es que de una va y le pregunta, ¿cómo estás? No, hola, buenos días, ¿cómo has pasado? Comienza una serie de preguntas de saludo. Luego, pues, prestar atención o saber escuchar es lo más importante en una conversación, porque si usted no escucha ni atiende, entonces no va a saber de lo que la otra persona está hablando y por ende también va a generar el irrespeto a esa otra persona porque usted no la está escuchando, no le está prestando atención. Y respetar el turno de la otra persona. Aquí es importante pues ver que cuando hay una conversación, una persona interviene, después la otra responde, después la otra interviene y así se genera este intercambio entre ambas. No pueden dos personas estar hablando al mismo tiempo porque eso ya no sería una conversación. Eso ya más bien sería un debate o inclusive podría llegarse a una disputa debido a que todos hablan al mismo tiempo y no se entiende lo que se está hablando. Y por último, pues, y lo más importante, manejar con cuidado el volumen de nuestra voz. A pesar de que algunas personas mencionen que mi voz es así, yo no puedo llegar ante otra persona, especialmente si es desconocida, a irle a hablar con un tono bien fuerte o con un tono elevado, porque vamos a causar una mala impresión hacia esa otra persona. Entonces, tenemos que modular nuestra voz, modular nuestra, nuestras palabras, nuestros tonos, para que la conversación fluya de una manera adecuada. Ahora, siempre que conversamos, siempre que nosotros mantenemos esta conversación entre una u otra persona, debemos de tener presente que el mensaje tiene una intención y una situación específica. El mensaje que nosotros entreguemos en esa conversación va a tener una intención que dependiendo del contexto y la situación que se está generando en ese momento, cambiará. Es decir, que una frase puede expresar un mensaje diferente si se dice a manera de pregunta o a manera de orden. Por ejemplo, como tenemos aquí, ¿vienes conmigo? O ¿vienes conmigo? Aquí nosotros vemos pues que el vienes conmigo está preguntando a la otra persona si es que ella puede acompañarnos o no. Y el vienes conmigo, esa ya es una orden específica de que aquella persona tiene sí o sí que venir con él. ¿Ya? Entonces son frases iguales por decirlo así, con las mismas palabras, pero van a tener un tono diferente que le va a permitir diferenciarla si es una pregunta o es una afirmación o es una orden. Son mensajes pues diferentes porque expresan una intención también diferente, ¿ya? No es lo mismo preguntar si vienes conmigo o afirmar si vienes conmigo. Asimismo, el mensaje de una frase puede cambiar si se dice a un amigo o a un desconocido. Por ejemplo, yo no puedo decir a un amigo que será ¿cómo dormiste esa noche? Y a ese mismo desconocido tampoco no le puedo preguntar cómo dormiste esa noche, porque esa pregunta al desconocido sería pues considerada de una forma inadecuada, dado que yo no tengo por qué estarme enterando de la vida de esa persona
y la otra persona pues puede reaccionar de una forma inadecuada. Y también sucede lo mismo cuando nosotros estamos en una organización, en una institución, donde es diferente que usted le pregunte a su compañero o le pregunte eso mismo a una autoridad o al profesor o tal vez al del departamento del DS, pues van a ser situaciones diferentes. También cambian los mensajes según el tiempo y el lugar donde ocurre la conversación. Entonces, en conclusión se podría decir de que el mensaje depende de la situación comunicativa en la cual se genere. ¿Qué nos querrá decir esto de intención y situación comunicativa? Pues la intención comunicativa, como aquí nos afirma, es el objetivo que se persigue al transmitir un mensaje. ¿Qué objetivo? Pues yo tengo al momento de dar ese mensaje. Si es alguna pregunta o es una afirmación. Y la situación, pues, son los elementos que intervienen en el acto de comunicación. Las personas, el lugar, el tiempo, los mensajes, los soportes o las herramientas que se utilicen como canal para generar este mensaje, ¿ya? Entonces vemos que son diferentes cosas y es muy amplia la comunicación. Es por eso que nosotros tenemos que prestar especial atención al momento que estamos hablando con otra persona o estamos dialogando con alguna autoridad, con algún docente, con algún compañero, un amigo, un vecino, ¿ya? Entonces, de ahí viene el dicho, pues, que nos menciona, primero piensa antes de hablar. Cuán importante es mantener nuestras ideas en la mente adecuadas, estructuradas, para luego generar una conversación. Ahora vamos a pasar a nuestra actividad del día de hoy, que es esta de aquí. La primera actividad de esta semana número 12 va a consistir pues en realizar lo siguiente. Aquí ya hablamos de lo que es la conversación, no voy a volver a repetir porque ya lo hemos dialogado, pero vamos a ver este problema que nos surge aquí, la falta de comunicación en un grupo. Este problema lo vamos a leer, lo vamos a releer muy bien en nuestros hogares y vamos a estar en compañía de nuestra familia, pues para realizar una muy buena intervención ante este problema. ¿Qué nos dice? Joaquín, Rafael y Ana, alumnos de la básica media, de educación general básica media, intentan trabajar en un proyecto. Ana dice que Rafael no está haciendo nada y no contribuye al trabajo. Joaquín siente que hace él todo, que él todo lo hace. Rafael dice que él sí da ideas. Ana afirma que Rafael pierde el tiempo mirando material que no tiene nada que ver con el proyecto. Joaquín le dice a Ana que ella quiere trabajar de manera eficaz. Rafael le dice a Ana que es tan mandona que nunca tiene la oportunidad de decir sus ideas. Joaquín le dice a Rafael que no tiene la oportunidad de compartir sus ideas porque Ana no le da tiempo para desarrollarlas y compartirlas. Rafael afirma que trabajan de manera diferente a ella. En ese momento Joaquín empieza a ver el problema. Ana quiere trabajar rápida y eficazmente, pero no quiere demorarse en cada parte, mientras que Rafael quiere tomarse más tiempo y que escuchen sus ideas. Aquí podemos observar pues que hay un grupo
de estudiantes, un grupo de 3 estudiantes, que cada uno pues tiene su metodología de trabajo, tiene su forma de trabajar, sus ritmos de trabajo, sin embargo están trabajando en equipo. Uno pues quiere hacerlo más rápido, el otro quiere hacerlo de manera pausada y detallada, otro quiere compartir su opinión pero no le dan la oportunidad, otros son autoritarios y mandan a hacer lo que ellos afirman, y vemos pues que se genera el conflicto. Ante este problema que hemos considerado aquí, los invito a volver a releerlo en sus hogares con sus familias pues, y a organizar un conversatorio con su familia con la finalidad de que cada uno de ustedes pongan especialmente atención a este problema, obtengan las ideas posibles para solucionar el problema y pues puedan llegar a un consenso de cómo solucionar esta falta de comunicación en el trabajo de equipo que está generando Joaquín, Rafael y Ana. Entonces usted acá abajo me va a redactar lo que acordaron su familia, usted y su familia, y lo va a guardar en el portafolio, en su caja de portafolio. Si usted desea, pues puede imprimir esta hojita que yo les voy a dar, o si no, pues esta pregunta lo redactan en su cuadernito de trabajo y la realizan directamente ahí. Luego nos dice pues que la escucha atenta y reflexiva es una técnica de resolución de conflictos para sí misma. Nos permite identificar claramente lo que las personas piensan y sienten sobre una situación de conflicto. Cuando nosotros escuchamos y atendemos y reflexionamos sobre la situación que estamos viviendo, sobre los problemas que tenemos, vamos a permitir que ese problema se solucione. Si no hay una escucha, no hay una reflexión y no hay la atención correspondiente a ese problema, lamentablemente el problema va a continuar y cada día pues será más grande el problema al cual nosotros tenemos que afrontar. Entonces es importante pues comprender, atender, escuchar y reflexionar, ¿ya? Para poder así afrontar nuestros miedos, preocupaciones y problemas. Pero la actividad de trabajo no acaba aquí. Nos vamos a ir a la página número 8 de nuestro cuaderno de trabajo, de nuestro cuadernillo de trabajo del área de lengua y literatura, y vamos a conversar nuevamente pues. El tema es conversar sobre estas preguntas que nosotros tenemos aquí, estas narraciones que nosotros tenemos aquí. En esta parte tenemos una conversación y en esta otra tenemos otra conversación. Vamos a leer estas conversaciones y luego vamos a responder a las preguntas de aquí abajo. En esta primera conversación nos dice: ¿puedes salir a jugar? No, no me dan permiso. ¿Por qué?, le responde. Porque no he terminado mis deberes. ¿Te falta mucho?, le preguntan. Solo el de matemáticas. Apúrate. Me llamas cuando termines, le dice. Y finalmente acaba diciéndole: bueno. Vemos aquí pues que hay una conversación de 2 personas. Y nos dice acá que tenemos que contestar a estas preguntas. ¿Quiénes estarán conversando y dónde estarán? Vamos a imaginarnos pues a estas 2 personas que están conversando. ¿Quiénes serán? A imaginarnos quiénes podrían ser y dónde estarían. Y eso lo vamos a contestar acá.
¿A qué hora del día podría ocurrir el diálogo? ¿A qué hora será que estas dos personas estaban hablando? ¿De mañana, de tarde o de noche? Y lo vamos a colocar acá. Todo esto imaginándonos que estas dos personas del diálogo anterior estaban conversando de forma física. ¿De qué trata la conversación? Vamos a reflexionar de qué trata esa conversación que acabamos de leer y vamos a escribirlo aquí. ¿Podrías responder a estas preguntas sin haber leído toda la conversación? ¿Por qué? Vamos a ver, pues, a reflexionar si es que tal vez leyendo los dos primeros apartados, las dos primeras intervenciones, yo ya respondería a todas las preguntas anteriores. Si es así, pues ponemos sí y detallamos el por qué. Si yo con las dos primeras intervenciones no puedo responder a estas tres preguntas, pues vamos a responder no y vamos a detallar el por qué nosotros no podríamos con leer dos pequeñas intervenciones. Y de esta misma forma, pues vamos a realizar la actividad de aquí al lado, que es lo mismo. Leemos primero esta pequeña conversación que tenemos aquí de dos intervenciones, dos de cada una, y vamos a contestar a estas preguntas, estas tres que tenemos acá al lado. Eso sería el trabajo para el día lunes. Por favor, escuchen atentamente el video y vayan observando pues cada una de las partes que tiene la conversación y cuáles son las reglas a seguir en una conversación. Recuerde que ya estamos trabajando en temas específicos del área de lengua y literatura y es importante pues que ustedes se mantengan atentos a estas temáticas, dado que ya son partes de las actividades del curso de quinto año. Nos vemos el día de mañana.